Hace poco más de un año, en la conferencia de Agile Spain del 2016, algunas personas de la organización del evento, de la CAS 2016, me escribieron para sugerirme, para invitarme a presentar una charla, ¿no? Me invitaron oye, hemos abierto el Call for Papers, nos gustaría recibir una propuesta de charla por tu parte. Yo recibí la propuesta como un halago, la verdad, me sentí muy halagado, pero tras una semana dándole vueltas, les escribí diciendo, hey, chicos, mirad, yo siento que no tengo nada que aportar, declino la oferta, no voy a presentar ninguna charla porque no tengo nada que contar, ¿no? La historia fue que, por aquella época volví a ser padre por segunda vez y de alguna manera el destino quiso que una semana antes del evento pues me dio por publicar un post en el blog, cosa que hago muy de tanto en cuanto, al menos hasta ahora. Espero que a partir de ahora darle un poquito más de caña. La cuestión es que en aquel momento publiqué ese post y publiqué un post sobre conciliación y cultura corporativa y tal. Bueno, un post donde hablaba de mi experiencia, mi segunda experiencia en la paternidad y a nivel de conciliación. Era una reflexión muy personal. Y lo que sucedió es que, yo fui a la CAS del 2016, y lo que pasó es que en 5 charlas distintas mencionaron mi post. Mencionaron ese post que yo había escrito una semana antes, ¿no? En la charla donde yo había considerado que no tenía nada que aportar. La verdad es que todavía me rompe la cabeza eso. No sé si habéis oído hablar del síndrome del impostor. El síndrome del impostor, para aquellos que no lo conozcáis, pues es ese fenómeno psicológico en el que nos sentimos poco cualificados. Bien para emitir nuestra opinión profesional o para dar una charla o sencillamente para desempeñar nuestro trabajo, ¿no? Bueno, no sé si os ha pasado a vosotros, yo me he sorprendido infinidad de veces cayendo en esa trampa mental, ¿no? Este podcast, esto que estáis escuchando, es mi particular manera de luchar contra mi síndrome del impostor. Así que nada, bienvenidos a este episodio 0 del podcast En el Mundo Real, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Bueno, entonces, ¿qué quiero aportar? A ver, este año, por ejemplo, sí que me he obligado a enviar una charla a la CAS de este año, al mismo evento, a la edición del 2017. Y la verdad es que el feedback de la gente ha sido extraordinario. Estoy súper contento. Yo creo que en realidad, ¿sabes? Yo creo que no era para tanto, pero es verdad. El feedback ha sido espectacular. Mucha gente me ha dicho que le ha gustado mucho y que le ha ayudado, ¿no? Entonces lo que me sucede, lo que veo es que necesito el feedback de las personas para entender dónde puedo aportar valor, ¿no? O sea, me cuesta entender sobre qué puedo hablar, sobre qué charla puedo proponer y tal, porque no tengo referencias de mí mismo, ¿no? ¿Cómo lo explico? Yo qué sé. Es un poco como cuando estás nadando
en el mar. No sé si habéis tenido la oportunidad de nadar en el medio de la nada, ¿no? En mar adentro. Tienes un poco la sensación de que no avanzas, porque no tienes referencias, no sabes ni cuál es la velocidad que llevas, ni la distancia que recorres. Pues de alguna manera a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que yo siento que no tengo mucho que aportar, pero cuando hablo con otras personas, cuando consigo conectar con otras personas y tomo distancia de mí mismo, hablando con esas otras personas, ¿no? Pues entonces ahí me doy cuenta del valor que tiene mi experiencia y el conocimiento que he ido adquiriendo durante todos estos años, ¿no? Entonces, para mí también es muy importante, y uno de mis objetivos personales para con este podcast es establecer conexiones con gente que me ayude a tomar referencias de mí mismo y que me enseñe cosas, ¿no? Que me aporte cosas. Quiero descubrir a gente increíble. Ese es otro de mis objetivos. Bueno, para quienes no me conozcáis, no sabéis quién soy, a qué me dedico, soy Carlos Iglesias, soy CEO de Runroom. Runroom es una consultora de negocio digital que fundamos en 2003 4 socios, los 4 socios ingenieros. 15 años después, somos 50 personas, y una de las cosas que más orgullo me hacen sentir es que sigo contando a mis socios entre mis mejores amigos, ¿no? Por cierto, cuando arrancamos, un gestor nos dijo que no íbamos a durar ni un año siendo 4, que esto no era operativo porque la toma de decisiones y tal. Hola, gestor, te mando un cálido abrazo. ¿Cómo estás? En fin, en Twitter me vais a encontrar por Carlos the Sailor, porque me gusta mucho la náutica, navegar a vela, es algo que me apasiona, y no tengo barcos, si te lo estás preguntando. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos en Runroom? ¿O qué es lo que hago yo en Runroom? Aparte de compaginar pues un poco la dirección de la empresa hago también consultoría de negocio digital, ¿no? Consultoría de estrategia de negocio digital, etcétera, ¿no? Para los clientes. En Runroom nos gusta decir que lo que hacemos nosotros es transformar la experiencia de cliente, ¿no? La experiencia de cliente o customer experience va a ser un eje troncal en este podcast y el negocio digital también, ¿no? Nosotros en Runroom pues trabajamos la experiencia de cliente desde la tecnología al marketing online, la analítica, etcétera, ¿no? Un poco ahí es donde yo he ido adquiriendo experiencia y ahí es donde espero aportar un poquito de valor a los oyentes. Compagino mi trabajo en Runroom, como os decía, siendo profesor en distintas universidades y escuelas de negocios, desde SADE a K-School, BAU, materias tan diversas como pues el marketing digital, pero también la experiencia de cliente. Recientemente me han propuesto hacer clases de Lean Management también en SADE, cosa que me hace muy, muy feliz porque es uno de mis temas favoritos, Agile y todo esto. ¿Qué más? También hago, otra de las materias es experiencia de usuario, etcétera, ¿no? Diseño. Llevo unos 20 años en este sector. De hecho, yo empecé programando webs en una consultora en la época de la burbuja de las .com, mientras estudiaba, compaginando mis estudios, ¿no? con el trabajo. Esto lo hice durante bastantes años. De hecho, después me fui a TV3 mientras estudiaba también, y estuve desarrollando aplicaciones de televisión interactiva. Por aquella época la televisión interactiva lo iba a petar muchísimo y era el futuro de todo. Trabajé también algunos años como programador de videojuegos. De hecho, yo
Yo me metí en esto de la informática porque mi sueño era ser programador de videojuegos, ¿no? Y una de las cosas que aprendí es que, bueno, llegué a mi sueño, lo alcancé antes de acabar la carrera, digamos, ¿no? Me puse a programar videojuegos en C, ojo, en C, sobre hardware propio, porque era la empresa era de máquinas de coin-up, que son estos arcades de salón recreativo y tal. Una de las cosas que aprendí es que sí, o sea, programar me apasionaba, me gustaba mucho. Programar videojuegos a programar cualquier otra cosa no era tan importante, ¿no? Y me di cuenta de que yo había fantaseado con la idea de que yo creía, me había dibujado un espacio mental donde los desarrolladores de videojuegos pues vivían en un limbo de buen rollo, de creatividad y de cooperación y tal. Y me di cuenta de que eso depende más de la cultura corporativa, del lugar de trabajo, que de lo que programes al final, ¿no? Ese fue mi gran aprendizaje y esa fue la principal razón por la que formamos Runroom, ¿no? La verdad, lo formamos, yo siempre lo explico y siempre lo digo de la misma manera, pero es que es totalmente verídico. Runroom no nace de un plan de negocio, nace de un plan de vida. Y nuestro propósito era ser felices, ¿no? Y desarrollarnos como profesionales, como personas, a intentar aportar valor a nuestros clientes, enfocarnos en bueno, pues sí, con una cultura muy del esfuerzo y también de la aportación de valor, ¿no? Y yo creo que eso se mantiene en el ADN de Runroom a día de hoy. Bueno, eso es un poco a lo que me dedico yo, ¿no? Os invito también a que echéis un ojo a la página de quién soy o sobre mí, de mi página carlosiglesias.info, donde os explico cositas que probablemente no sabéis de mí en un plano un poquito más personal, si quieres. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar en este podcast? Pues, a ver, como os decía, ¿no? Principalmente de Customer Experience, de experiencia de cliente. Pero siempre desde un plano digital, ¿no? A pesar de que, obviamente, la experiencia de cliente es omnicanal, sí es cierto que nosotros en Runroom, y por lo tanto en mi experiencia personal y profesional, pues basamos esa transformación de la experiencia de cliente en la innovación a través del negocio digital, ¿no? De la digitalidad. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho en cuanto a la experiencia de cliente, qué es, qué no es y tal, porque uno de los próximos episodios va a ir precisamente de eso, de experiencia de cliente, qué es. Sí, comentar muy rápidamente que al final la experiencia de cliente se define por el recuerdo de marca, ¿no? de nuestros clientes para con nuestro servicio, para con nuestro producto, ¿no? Tú al final lo que recuerdas de un servicio es, bueno, lo que realmente importa es ese recuerdo del servicio, lo que tú has vivido en la experiencia, desde que conoces un determinado servicio, una determinada marca, hasta que la utilizas, hasta que la recomiendas, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene mucho sentido que el foco del podcast sea el Customer Experience, porque es muy amplio, es tremendamente amplio. Me permite tocar temas desde pues el user persona, el buyer persona, cómo conocer, cómo formar cómo generar un buyer persona, cómo conocer a tus arquetipos de cliente, al journey, ¿no? Al customer journey o el pasillo del cliente, cómo identificar, cómo medir, cómo es esa experiencia, cómo entenderla. Esto tiene mucho que ver también desde el punto de vista del marketing con el inbound marketing. No sé si lo conoceréis, habéis oído hablar de inbound. Pero inbound es un poco, se basa precisamente en eso, en conocer quiénes son tus buyer persona, entender sus buyer journeys y a partir de ahí, pues, diseñar una estrategia de contenidos, ¿no? Para impactarles, para aportarles valor en función del momento de su experiencia, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, estrategia de contenidos creo que es un tema interesante que también trataremos y por lo tanto podemos hablar de SEO.
en un momento dado, cómo hacemos que esos contenidos lleguen se posicionen de forma orgánica, ¿no? O también de performance media, ¿no? Cómo utilizamos la publicidad de pago, el pay-per-click en Internet para hacer llegar esos contenidos a nuestros clientes en un momento de consideración, etcétera, ¿no? Si hablamos de inbound marketing, también deberíamos estar hablando de marketing automation, ¿no? Y también de CRM, pero de lead nurturing, lead scoring. Ves que hay un montón de temas relacionados con el marketing que me gustaría ir tratando poquito a poquito, ¿no? Pero también de product management, de agile, de lean. En este momento, en el momento en el que arranco este podcast, probablemente la gente, aquellos que me seguís, me conocéis más pues por esta parte, digamos, ¿no? Por la parte de agile, de lean management, incluso de UX, ¿no? De experiencia de usuario, design thinking, prototipado, de user-centered design, ¿no? De un proceso iterativo, incremental, de diseño. Para mí todas estas cosas son imprescindibles si hablamos de customer experience, si hablamos de innovación desde el negocio digital. Tenemos que entender cómo innovar a través de un flujo de creación ágil, ¿no? Y como no de analítica, inteligencia del dato, es imposible mejorar aquello que no puedes medir, ¿no? Hablaremos de Big Data, de Data Science, de Machine Learning, de Deep Learning, etcétera, porque esto ha llegado para acompañarnos en lo que nos queda de vida, ¿no? Y creo que no se puede hablar de negocio digital sin tocar estos temas, ¿no? Esto, pues bueno, habrá episodios que esté yo hablando, como estoy haciendo ahora mismo, y explicando mi punto de vista, mi experiencia. De una forma, intentaré hacerlo, dar una visión estratégica, pero también muy pragmática. Me interesa mucho bajar al mundo real, ¿no? Al mundo real. Entonces, ¿por qué en el mundo real? ¿Por qué este título? Bueno, estoy seguro de que si habéis estado en algún foro de negocio, ¿no? Donde se hable de empresas, el futuro de las empresas, estoy seguro que habéis escuchado esto de que las empresas que tendrán éxito en el futuro serán aquellas empresas que se adapten al cambio, ¿no? Que mejor adaptadas al cambio estén, ¿verdad? O por decirlo de otra manera, aquellas empresas que no se adapten al cambio, jodido lo tienen, digamos, ¿no? Entonces yo creo que para mí esto es muy importante. Para mí, de hecho, en los últimos años los mayores esfuerzos en Runroom, en nuestra empresa, ha sido consolidar una cultura de adaptación al cambio, ¿no? Precisamente de innovación, de toma de decisión por parte de los runroomers, etcétera. En el mundo real, la verdad, yo me considero una persona muy pragmática. Nada, huyo del humo, ¿no? Pese a que hablo de temas de marketing y que me interesa muchísimo todo esto, pues es verdad que suele haber mucho humo alrededor de todos estos temas, ¿no? Quienes estéis cercanos, quienes estéis cerca de estos temas, seguro que sois conscientes de ello, ¿no? Yo me considero, como os decía, una persona muy pragmática, muy en el mundo real, muy de tocar, de las trincheras, ¿no? Del barro. Me encanta el mundo real, ¿no? En ese sentido. El problema del mundo real es cuando al mundo real le antecede un pero. ¿Qué quiero decir con esto? Yo iba a decir, estoy cansado. Bueno, tampoco es que esté cansado, porque si estuviese cansado mal iríamos, ¿no? Pero me ha pasado muchas veces, ¿no? Yo qué sé, dar una charla sobre Agile o sobre SEO, o sobre el tema que sea, ¿no? Explicar esa charla, desde intentar dar una visión pues panorámica, estratégica, a largo plazo, luego bajar, intentar cómo, ¿no? Cómo esto se hace, del qué al cómo, ¿no? Y al final de la charla es bastante
común. Me ha pasado más de una vez que de repente pues alguien levanta la mano y dice, oye, todo esto está muy bien, pero en el mundo real, ¿no? Y esto es algo que a mí me llama poderosamente la atención. No sé si habéis leído un libro muy famoso de los fundadores de 37 Signals, que se llama Rework. Rework, hay un capítulo que se llama Ignore the Real World, ¿no? Y creo que recordar, la verdad, hostia, no me acuerdo cómo se llama el tío, me parece que es Jason Fried, que escribe The real world isn't a place, it's an excuse. It is a justification for not trying. It has nothing to do with you, ¿no? Es decir, el mundo real, tu mundo real, no es un lugar, es una excusa, ¿no? Es simplemente una justificación para no hacer nada, para no intentarlo, ¿no? Para que eso que tienes que hacer no tenga nada que ver contigo, ¿no? Es un poco... Yo creo que esto es muy poderoso, ser conscientes de nuestros sesgos, ¿no? Y de cómo nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el título, en honor a esto, ¿no? Le he llamado al podcast En el mundo real. Mi ambición es intentar desactivar esto, ¿no? Esta excusa, al final de cada podcast, hacer una llamada a la acción, hacer un Braveheart, como dice un amigo, pintarme la cara de azul y hacer una llamada a la acción, ¿no? Se puede hacer, se puede lograr, ¿no? Y para ello yo voy a explicar cómo lo hemos logrado nosotros o voy a traer a gente hasta allí donde yo no llegué que explique cuál es su experiencia en el mundo real, ¿no? Porque tu mundo real o el mundo real de cualquiera no es más real que el mío propio, ¿no? O que el de aquellos que lo han logrado, ¿no? Que han logrado el cambio. Entonces, leyendo un poquito acerca de la psicología de la excusa, ¿no? Una de las cosas que he aprendido es que cuando sabemos que hemos de afrontar un cambio y no lo hacemos, se produce una tensión entre lo que deberíamos hacer y lo que decidimos no hacer, ¿no? Una tensión interna, ¿no? Entonces, esa distancia entre lo que deberíamos hacer y lo que decidimos no hacer nos genera una angustia interna importante, digamos, ¿no? Entonces, ya ante esa angustia es donde aparecen los pretextos, pues para apaciguar esa incomodidad interna, ¿no? Probablemente es nuestra táctica, ¿no? O sea, usamos la táctica de la excusa como un mecanismo de supervivencia de nuestra autoestima, ¿no? Porque nos jode muchísimo fallarnos a nosotros mismos. Somos conscientes de que deberíamos estar haciendo eso, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces, como necesitamos demostrar coherencia en la imagen que proyectamos a los demás, pues ahí, ¡pam!, aparece la excusa, ¿no? Como un mecanismo de supervivencia, ¿no? De hecho, es interesante el concepto de determinismo existencial, ¿no? Por eso lo ha petado tanto, ¿no? El determinismo existencial, esa creencia de que estamos determinados, estamos condicionados, ¿no? Y que por lo tanto el cambio en sí mismo pues no merece la pena el esfuerzo, ¿no? Soy como soy y no puedo cambiar, es mi temperamento o mis genes, ¿no? Y ante eso no puedo hacer nada, ¿no? Pues bueno, incluso se ha demostrado que la genética condiciona, pero no determina, digamos, ¿no? Tú con un estilo de vida saludable puedes modificar incluso tus genes, ¿no? Entonces, el determinismo existencial, ¿no? ¿Estamos determinados o tenemos libertad para elegir? Y el tema de la libertad, pues la libertad pesa, ¿no? La toma de responsabilidad, o sea, ser dueños, asumir nuestra responsabilidad es algo que pesa, ¿no? Esto también es algo muy comentado en los entornos de agilidad, ¿no? Cuando se intenta introducir una cultura ágil en una cultura lejana, pues a la agilidad, una de las
una de las cosas que yo he observado que menos se tienen en cuenta o que no se les da mucha importancia es precisamente a que una de las mayores fricciones ante ese cambio es la diferencia en la toma de la responsabilidad, ¿no? El asumir la responsabilidad, ¿no? Porque en el momento en el que tú eres partícipe de un equipo autogestionado, ahí tienes que ser responsable de tu libertad de toma de decisiones, ¿no? Supongo que la manera de eliminar las excusas es, pues, sencillamente asumir al 100% la responsabilidad de los errores o de las cosas que dejan de hacerse bien. Esto no es tan fácil porque también requiere dejar de culpabilizarse de manera castrante, ¿no? Vivimos en una cultura, por muy ateo que seas, por muy ateos que seamos, vivimos en una cultura judeocristiana donde la culpa es una palabra muy importante, ¿no? Es un nombre propio con mucha presencia. Y la culpa y los miedos al cambio, pues todavía pesan demasiado, ¿no? Entonces, bueno, yo espero de todo lo que vamos a hablar, de todos esos temas que he comentado antes, los vamos a hablar desde una perspectiva del mundo real, ¿no? De experiencias propias, como os decía, de experiencias de otras personas que lo están intentando, que lo han conseguido o no. Y nada, bueno, eso, ¿no? De hecho, ese síndrome del impostor del que hablaba al principio no es más que otra forma de excusa, ¿no? Otra forma de autoengaño, ¿no? De decirte a ti mismo que no sabes lo suficiente, y esa es la excusa que utilizo para no arrancar este podcast, ¿no? Y así que aquí me tenéis delante de un micro con una mesa de mezclas delante de mi ordenador. No sé muy bien lo que hago, soy como un chimpancé con una AK-47. Espero que si no se oye muy bien o si escucháis sonidos extraños o alguna cosa rara, me lo sepáis perdonar. Lo estoy haciendo con todo mi cariño, ¿vale? Y desde mi síndrome del impostor, siendo un fraude, ¿vale? La verdad es que en este sentido todavía no me he atrevido a comprometerme conmigo mismo a una frecuencia de publicación al 100%. Necesito un poco entender cuánto me va a costar hacer esto. Mi intención es publicar un episodio cada 2 semanas, al menos. Bueno, al menos no, o sea, cada 2 semanas, la verdad. Sospecho que uno por semana va a ser demasiado ambicioso para mí. Y hombre, y temo que si lo hago más largo de 2 semanas, pues la cadencia igual es un poco demasiado holgada. Así que de momento prefiero, no marcarme objetivos cerrados en este sentido, no ponerme más presión de la que ya tengo. Pero bueno, mi intención, ya os digo, es publicar un episodio cada 2 semanas, ¿sí? Nada más. Esto es todo. Solo una cosita más. Si tras escuchar este episodio pues quieres proponer a alguien como entrevistado porque creas que es afín al espíritu del podcast, porque creas que puede aportar valor, pues por favor escribe en el mundo real @carlosiglesias.info o tírame un DM en Twitter a @carlosthesailor. La única condición es que la persona propuesta pues no seas tú mismo, ¿vale? Solo quería dar las gracias a mis 3 socios, a Aurelio, César y Jordi, por apoyarme en todo lo que hago, por creer en mí, a mi mujer y a mis hijos también, pues por comprenderme y por sufrirme, ¿no? Siempre estoy dándole vueltas a esto. La verdad es que este podcast, no sé si imagináis el tiempo que me ha costado publicarlo, ¿eh? Se iba a llamar de una manera, le di la vuelta, no me gustaba, no me sentía cómodo, grabé un primer episodio, lo tiré porque no me sentía cómodo conmigo mismo, sentía que estaba interpretando un papel que no me correspondía. Y todo esto
en mi día a día esto es 24/7, ¿no? Estas 24 horas al día dándole vueltas a esto. Por lo tanto, gracias a mi mujer por comprenderme también en este sentido. Y por seguir al lado mío durante más de media vida. Llevamos un montón de tiempo juntos. También quería agradecer a Xavi Ghost, mi mentor. Xavi es un faro para mí y me ha ayudado mucho a poner orden a todo esto, a darme cuenta de lo que quiero hacer, de por qué lo quiero hacer, incluso de cómo debería hacerlo, ¿no? Aprendo un montón con él. También quería dar las gracias a José Carlos Gil y a José Torres que me han regalado esa mesa de mezclas. Me la han donado, me han hecho esa donación y han asesorado a mi hermana, a la que también quería agradecer, y a mi familia por haberme regalado pues estos 3 micrófonos que han posibilitado que esto tenga un sonido de calidad, espero. Y bueno, de momento nada más. Quería agradecer a estas personas y dedicarles este episodio 0. Hasta aquí este episodio 0 de mi podcast En el Mundo Real, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Necesitaba explicaros los porqués de este podcast y, cómo no, presentarme para que empecéis a conocerme un poquito más de cerca, aquellos que no me tengáis muy localizado. Muchísimas gracias por escuchar. Por favor, si le ves valor a todo esto que te cuento, si te gustaría que continúe con este podcast, te agradecería mucho que me ayudes a amplificar la señal, que compartas en tus redes sociales este episodio y sobre todo, que te tomes la molestia de darle a las estrellitas, dejar un comentario en iVoox, en iTunes, en Google Play o la plataforma que utilices. Para mí, de verdad, que es súper importante. Quiero que esto salga bien. Y esos comentarios, esas estrellitas son las que me van a permitir pues ganar visibilidad y poder conseguir esas conexiones, ¿sí? Esas referencias que tanto anhelo, que tanto necesito. Nada más, un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.